en un capítulo de estadística inferencial donde se empieza a buscar unas conclusiones de proyección. ¿Qué quiere decir eso, conclusiones de proyección? Es generar en este caso, a generar o hallar una conclusión a partir de un conjunto de datos. Entonces lo que usted hace es generar una proyección o un pronóstico, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de pronóstico, a usted le dicen, o usted podría decir, mañana va a llover, ¿sí? Mañana va a llover. Eso es una afirmación que yo la estoy haciendo. Y usted me puede identificar y me puede decir, bueno, ¿cuál es su probabilidad? ¿Cuál es esa probabilidad o qué tan seguro usted está de que mañana va a llover? Entonces yo podría analizar un conjunto de datos ya históricos y puedo determinar qué es lo que podría pasar después. O sea, es como generar un modelo, ¿cierto? A partir en este caso, de una observación. Pero la idea, ¿cierto? De esto es poder trabajar a partir de la probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Para hacer este ejercicio de estadística inferencial, nosotros podemos trabajar a partir de estimaciones o a partir de hipótesis. Entonces, eso es lo que yo voy a necesitar para poder generar en este conjunto o en este nuevo conjunto de datos. Que esas pueden ser puntuales frente a un evento o pueden ser colectivas. ¿Cierto? Perdón. André, igual la llama. Entonces, eso es lo que estamos necesitando para hacer este conjunto de datos. Ahora, para poder llegar a generar eso, nosotros vamos a trabajar un concepto que se conoce como la probabilidad. Probabilidad. ¿En qué consiste la probabilidad? O cuando nosotros decimos qué tan probable es, entonces nos estamos refiriendo en este caso a una suposición, ¿cierto? Es una suposición de un evento que puede presentarse o puede ocurrir, ¿cierto? Pero para que exista esta probabilidad se debe manejar una relación. Y esa relación que nosotros vamos a manejar se la puede trabajar teniendo en cuenta entre las posibilidades de que ocurra un evento, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a decir que al evento lo vamos a llamar E. O puede ser E1, E2, dependiendo de lo que vamos a trabajar. Eso lo vamos a llamar evento o suceso, ¿cierto? Y vamos a mirar que ese suceso él tiene una ocurrencia entre esas posibilidades que las vamos a llamar n. Entonces, cuando yo hablo de qué es la probabilidad, puedo decir que la probabilidad es, en este caso, la posibilidad, o en este caso, la probabilidad de que ocurra E en N. Para poderlo entender mejor, ¿cierto? Vamos a decir que E es lo que se quiere sobre las opciones o alternativas.
Y ahí es donde viene el ejercicio de la probabilidad. Usted le puede decir a su pareja, bueno, ¿tú cuánto me quieres? De 1 a 10, ¿cierto? Y entonces yo le pongo unas condiciones, de 1 a 10, hasta 10. ¿Cuánto es, o sea, a valor numérico, cuál es esa probabilidad o para conocer esas opciones, ¿cierto? Y él le puede decir, pues sí, 10 de 10, o le puede decir 5 de 10, o cuando usted hace el ejercicio que dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo pierda un examen? Entonces puede decir 1 de 2, o puede decir 4 de 6, ¿cierto? Y esto es un resultado que me va a generar aquí un valor que este es el que me va a generar mi probabilidad. Que si este valor usted lo pone de manera ponderada o lo multiplica por 100, pues le va a generar un porcentaje X de probabilidad. ¿De qué? Tengo siempre en la probabilidad dos opciones. Un acierto y vamos a tener un error. Entonces, cuando usted dice, yo voy a hacer un salto, ¿cierto? De 2 metros, ¿cuál es la probabilidad de que yo pase y cuál es la probabilidad de que yo me caiga? Porque no hay otra opción, ¿cierto? No hay la probabilidad de que se quede en la mitad, no, sino que siempre vamos a tener un acierto y un error. En este caso, el acierto lo puedo tomar como 1, según la regla o la regla de Laplace, y error a 0. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si este valor de probabilidad se me acerca a 0, voy a tener la probabilidad de irme hacia el fracaso. Y que si esto se me aproxima a 1, voy a tener un porcentaje de éxito. Entonces miren que la probabilidad ya empieza a jugar un papel importante dentro de la estadística, porque usted siempre tiene que tener en cuenta, o sea, qué tan probable este suceso se puede presentar, porque estamos diciendo que usted va a generar unas conclusiones o unas predicciones a futuro, ¿cierto? Y entonces esto es el ejercicio que nosotros lo vamos a conocer. Entonces, para poder determinar este concepto de probabilidad, vamos a trabajar la fórmula siguiente. Vamos a decir que P es la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra el evento 1. Y esto es igual a H sobre N. Algunos lo toman como el evento sobre N. Entonces, ahí vamos a empezar a identificar qué es E y qué es N. E lo vamos a decir que es el evento o suceso que, como lo habíamos dicho, que se quiere conocer o se quiere obtener sobre N, que son las posibilidades, que en este caso lo vamos a llamar el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Es un conjunto de alternativas que presentan en un espacio normal la misma probabilidad de éxito, ¿cierto? Porque yo no voy a condicionar mi trabajo. Entonces, cuando yo hablo de que mi probabilidad es o sea, podría ser la relación del evento sobre la posibilidad, entonces en este caso yo tengo que saber qué es el espacio muestral. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí encima vamos a tomar un espacio muestral que nosotros conozcamos, lo vamos a llamar A. Y este espacio muestral va a tener las siguientes características. Vamos a hacer que el espacio muestral, hagamos el ejercicio del dado.
que es el ejercicio más, digamos, común en la probabilidad. Entonces tenemos un dado, que el dado, si usted lo conoce, es un cubo que tiene 6 lados. 6 lados. Tenemos el 1, tenemos por acá el 5, tenemos por acá el 4 y en fin, ¿cierto? 6 lados. Entonces esos lados, como el cubo es homogéneo, vamos a tener que mi espacio muestral son las diferentes alternativas que yo tengo cuando lanzo un dado. Entonces, cuando hacemos un lanzamiento, usted va a encontrar que el dado va a caer sobre una de esas alternativas. O el dado puede caer en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, o en 6. Esto lo voy a conocer como el espacio muestral. O las alternativas o las opciones que yo tengo del dado, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como yo tengo el espacio muestral, ahora mi idea es conocer cuál es la probabilidad que yo tengo de lanzar un dado y que me caiga en un evento que yo quiera conocer. Ejemplo, puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que el evento sea igual a qué? A 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo un espacio muestral de 6 alternativas o de 6 números, que me salga el número 2, ¿cuánto va a ser? Entonces yo puedo decir, la probabilidad de que sea 2 va a ser igual a 2, perdón, en este caso lo voy a tomar. ¿Cuántos elementos son? Aquí yo estoy contando 6 elementos y aquí estoy tomando un elemento. O sea, la probabilidad de que salga 1 sobre, ¿cuántos son? 6. Entonces, si yo hago esto, no sé si lo tengo por aquí. ¿Cuánto me da 1 sobre 6? 0.33, si no estoy mal. A ver, voy a abrir la calculadora. 1 dividido entre 6. 0.16. 666. Esto es aproximadamente el 16.6%. Entonces yo ya puedo identificar que al lanzar un dado una vez, ojo con esto, una vez, la probabilidad de que caiga, ¿cierto? 2 es el 16,6%. Esa es mi probabilidad. Ahora, cuando decíamos que el espacio muestral tiene que tener las mismas opciones, entonces en este caso puede ser 1, o sea, para que me caiga 1 va a ser 0.16, el 2 0.16, el 3 0.16, el 4 0.16, y aquí estoy hablando un concepto que se llama evento simple. ¿Cierto? Ahora, señora. Bueno. Entonces, a ver, hagamos el que tú dices para continuar. Tengo 2 dados, ¿cierto? ¿Y cuánto quieres sacar? Que me quede el 3 y el 4. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando yo tengo 2 dados, voy a decir cuál va a ser mi espacio muestral. Va a ser 1, ¿cierto? Pero el espacio muestral son las opciones que me van a caer. Ya vamos a mirar allá. Hagamos de cuenta, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 6. ¿Y cuántas veces me va a caer del otro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, yo no podría decir en este caso, en 2 dados, que tengo 1, 2, 3, 12 espacios muestrales. No, porque tú me estás lanzando la probabilidad, por ejemplo, me cae este dado aquí, ¿cierto? Y me cae el otro dado por acá.
Entonces, este me puede caer en 4 y este me puede caer en 3. O sea, ¿qué estás haciendo? Cuando haces un lanzamiento, esta condición se me convierte en un espacio muestral. Entonces, las alternativas que yo tengo para hacer ese lanzamiento puede ser que me caiga 1 con 1. El 1, o sea, estoy tomando este. El 1 con el 1. Puede caerme el 1 con el 2. El 1 con el 3. El 1 con el 4. El 1 con el 5 y el 1 con el 6. De este lado. Voy a lo siguiente. Me puede caer el 2. El 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el 6. El 3, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4, 3 con 5, 3 con 6. El 4, 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, 4 con 4, 4 con 5 y 4 con 6. El 5 con 1, 5 con 2, 5 con 3, 5 con 4, 5 con 5, 5 con 6. Y de ahí iría 6 con 1, 6 con 2, 6 con 3, 6 con 4, 6 con 5 y 6 con 6. De este lado. Pero resulta que también puede caerme este lado, ¿cierto? Hacia este, pues entonces yo lo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hay 36 opciones que me van a salir, que sería haber multiplicado 6 por 6. O sea, 6 espacios muestrales del primero con 6 espacios muestrales del segundo. Entonces tendría 36 alternativas, porque ahorita vamos a mirar lo que es, entonces esto ya se convierte en una probabilidad combinatoria, porque estás combinando opciones, ¿cierto? Para responderte esa pregunta. Entonces, yo como tengo 36 opciones, porque yo podría decir, profe, es que es lo mismo que me caiga el 1 con el 1, este 1 con 1, o que caiga primero este 1 con este 1. Sí, pero entonces yo tengo que mirar si es una probabilidad combinada, que sería esta en orden, o sería una probabilidad permutada, no importa el orden. Entonces ahora yo podría decir, voy a trabajar este mismo, pero ya en diferente orden, que me caiga primero este dado y luego este. Entonces serían 36 más otras 36. Ya son las diferentes, o sea, la permutación es cuántas alternativas yo tengo para sacar opciones, ¿sí? Entonces, como me está diciendo que usted quiere que le salga el 3 o el 4, yo podría mirar cuántas opciones tengo aquí. Tendría el 3 con el 4, una, o podría salirme en este primer conjunto el 4 con el 3. Tendría 2, si es combinatorio. Entonces serían 2 entre 36, y si es permutado serían 4 entre 60 entre 72. Que si nosotros lo dividimos, sería 1 sobre 18 y lo sacamos el 4, sería 1 sobre 18. Entonces, la probabilidad de que usted lanzando un par de dados, ¿cierto? Un par de dados jugando con sus compañeros, que le salga el 3 y el 4, sería 1 sobre 18, sería del 0, esta probabilidad sería igual al 0.05, ¿cierto? 555, o sea, sería el 5.5%. Esa es la probabilidad que usted tendría para jugar ese conjunto de datos. Ahora, ahí es donde empiezan los ejercicios de apuesta y de probabilidad y demás. Le pueden decir, listo, lancemos. Usted va a decir que le va a salir el 3 y el 4. Yo puedo decir que voy a jugar el 6 con el 6. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de sacar? Entonces uno podría decir, no, es que el 6 tiene más suerte o es el 6 el que más veces sale. Si yo miro mi espacio muestral, el 6 con el 6
pues aquí tendría una sola vez, ¿cierto? Entonces yo diría 1 sobre 36, que en este caso la probabilidad es mucho más pequeña. Entonces usted podría decir, yo le juego a que me salga mejor en este estilo el 6, le apuesto al 3 y 4 y no al 6, 6, ¿cierto? Porque pues este dato ya puede presentarse en cualquiera de las dos opciones y va a ser la probabilidad mucho más pequeña que esta, ¿cierto? Entonces, ahora miramos este caso que estábamos diciendo. Tenemos ya el ejercicio, volviendo al evento simple. Entonces me dice que la probabilidad de un evento simple es que tengo una alternativa en un espacio muestral. Ahora, yo podría decir, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, ahora lo miramos, de que me caiga el 3 después de sacar un 3. Ah, ya es diferente, estoy jugando con un dado. Lanzo que me caiga el 3 y si me cayó el 3 vuelvo a lanzar la segunda vez y que me vuelva a caer otro 3. Entonces yo lo que haría es la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2. Ahorita vamos a mirar eso, ¿sí? Entonces, tengo aquí probabilidad de que me caiga un evento. Puede ser que la probabilidad sea igual del evento 1 que yo quisiera que me salgan pares. Puedo decir par o que en el lanzamiento me salga par. ¿Cómo lo hago esa probabilidad? Podría decir entonces que el par serían que salga el 2 o el 4 o el 6, que serían 3 opciones sobre un espacio muestral de 6 alternativas. Entonces serían 3 sobre 6 igual a 1 medio y esto es igual a 0.5, por lo tanto la probabilidad de que me salga en un lanzamiento o un 2 o un 4 o un 6 es del 50%. Es lo que hacemos con una moneda. Una moneda tiene dos opciones, o cae cara o cae cruz o sello, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra moneda. Cuando usted la lanza la moneda, va a tener una opción, el 0.5 de éxito, que salga cara. Yo quiero que salga cara. Pero yo no estoy jugando al 50-50, o sea, estoy trabajando que me caiga 50% de éxito, pero también voy a tener el 50% de fracaso. ¿Qué hacemos? 50 más 50, esto es igual a 1. Acá yo tendría probabilidad de que me salga par 3 opciones, que sería el 50%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no me salga par? Que sería la probabilidad que salga 1, 3 y 5. También sería el 50%. Con esto, ¿qué deducimos? Podemos deducir que la probabilidad de éxito va a ser igual a 1 menos la probabilidad, pongámoslo así, la probabilidad de fracaso. Y vamos a decir el éxito, siempre lo vamos a mencionar como probabilidad de éxito, y la probabilidad de fracaso vamos a decir que es igual a Q. Q lo vamos a llamar fracaso. Entonces yo ya podría identificar que si a usted le dicen, tengo un conjunto de estudiantes de mecatrónica, hablemos desde el sexo, entonces podríamos decir, pongamos hombre, 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 mujer, 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 y consolidamos esto y decimos que hombres son 16 y mujeres son 7. Entonces, ¿cuántos son aquí? 16 y 7 serían 23, ¿cierto?
Le digo, ¿cuál es la probabilidad de que sacando al azar, una persona sea mujer? ¿Cuánto sería? Que salga una mujer, entonces sería la cantidad de mujeres 7 sobre 23, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 7 sobre 23? Sería 7 dividido entre 23, sería del 0.30%, o en este caso sería el 30%. Entonces yo puedo saber que si hago ese ejercicio y coloco, o sea, quiero saber que salga una mujer, sería 1 sobre el espacio muestral completo. Entonces sería 7 mujeres sobre las 23 personas que existen, que sería una probabilidad alta. Que si yo le digo cuál es la probabilidad, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la probabilidad entonces de que no sea mujer? Si yo saco un elemento, entonces sería la probabilidad que sea hombre. Entonces serían 16 sobre 23. ¿Qué sería esto? El 0.7 o el 70%. ¿Sí? Entonces yo estoy mirando ese ejercicio de tener, es como si yo tuviera, en este caso, una bolsa y voy a tener unas balotas. Tengo unas balotas negras y tengo unas balotas blancas, ¿cierto? Ahí tenemos. Quitemos esto para no confundirnos. Tengo unas balotas negras y unas balotas blancas. ¿Cuál sería entonces mi espacio muestral? Yo diría que el conjunto A está conformado por, bueno, en este caso, 2 negras y 3 blancas. En total, ¿cuántas balotas hay? Habrían 5. O sea, yo tengo 5 balotas ahí. Yo estoy cerrado los ojos, introduzco mi mano, ¿cierto? Y voy a sacar una balota al azar. Y me dicen cuál es esa probabilidad. Entonces yo podría decir si es lo que me piden o lo puedo generar. Entonces yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga negro? Negra, la primera balota. Entonces, ¿cuántas tengo? Tendría 2 de 5. O sea, el primer intento que yo realizo va a tener esa característica y me va a decir que eso es una probabilidad de 2 entre 5. Creo que es del 40%, si no estoy mal. Sería 2 dividido entre 5. Sería del 40%. Entonces la probabilidad de que salga blanca, si esta es mi probabilidad de éxito, y la probabilidad de blanco, ¿cuánto sería? 3 de 5, que esto es igual al 60%. O yo podría decir de aquí que 1 menos P es igual a Q. Entonces, si es la probabilidad de éxito el 40%, pues la probabilidad de fracaso sería del 60%. O sea, yo en este conjunto tengo más opciones de perder o de fracasar en sacar una balota negra, ¿cierto? Que ganar una balota blanca. Y eso es lo que se conoce, entonces, ya como ya es una probabilidad simple que estoy haciendo. Porque ya vamos a mirar una que es una probabilidad ya, en este caso la podemos tomar como una probabilidad condicional. ¿Cuál es la condicional? ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque una negra y después vuelva a sacar otra negra?
pero usted me da una opción. Saco la negra y vuelvo a retornarla, la vuelve a colocar o la saca, definitivamente. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy haciendo este tipo de probabilidades, ¿cierto? Yo tengo que saber si son dependientes o son independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar. Si yo saco la primera balota, voy a tener esta probabilidad del 40%. Si yo les diría, tengo aquí 5 personas. Tenemos por ejemplo, a Pedro, a Juan, a Rosa, tengo a Carlos y tengo a Luis. Entonces le digo, listo, Pedro, la idea es colocarles 5 al que saque la balota negra. Entonces dicen, listo, vamos a hacer el ejercicio. El que saque una balota negra, yo le pongo 5. Entonces Pedro saca el primer intento y él sacó el 40%, tiene de probabilidad, ¿cierto? Y resulta que en ese 40% sacó la balota negra. Entonces a Pedro le ponemos 5. ¿Qué va a pasar para Juan? ¿Será que tiene la misma opción que Pedro? No lo tiene, porque ya se me está generando una probabilidad que sería 1 de 4. Y entonces esa 1 de 4, en este caso sería el 0.25, ya tendría el 25% de probabilidad. Resulta que sacó la blanca. Entonces Pedro quedó con 0. Sacó la blanca. ¿Cuántas me quedan? 3. A Rosa, ¿será que tiene la misma opción? Entonces ella tiene 1 de 3. Y entonces a Rosa le correspondería 1 de entre 3 sería 1 dividido entre 3. Sería del 33%. O sea, ella va a tener muchas más opciones que Juan, pero tiene menos opciones que Pedro. Entonces ella resulta que también sacó blanca. Entonces le ponemos 0. Y nos queda este señor entre Carlos y Luis. Ahí sí tendrían 1 de 2 y 1 de 2, ¿cierto? Ahí sí el que le fue, que sería el 50%. Entonces miren que aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿cierto? Que este sacó 0, entonces el otro ya va a tener la probabilidad, lógicamente, pues del 100%, porque sería 1 de 1. Bueno, en caso de que este saque blanca y el otro sea la negra. Entonces él sería como el 100%. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este ejercicio de probabilidades en algunos momentos ayuda o satisface a unos, pero perjudica a otros. En este conjunto, ¿quién se vio más perjudicado? Al que le tocó de segundo, a Juan. Entonces usted ya que tiene que decir, si así se va a presentar un ejercicio, pues mejor yo me espero como a los finales, que voy a tener más alternativas de ganar o de sacar. Pero ¿qué hubiera pasado donde en esa probabilidad, a pesar de que sea baja, Juan la ganó? Pues ahí sí los demás ya no tenían nada que hacer, ¿cierto? Por eso la probabilidad, uno dice, ya la sacamos o la devolvemos. ¿Por qué? Porque si usted la devuelve es como en el ejército, cuando los que prestaron o los que les tocó o nos tocó ir a sacar la balota. A uno sacaba la balota de un conjunto, tenía la opción y la devolvía. ¿Para qué? Para que todos tengan la misma probabilidad de poder obtener el mismo, o sea, tener la misma opción. Que listo, que si sacaron todos negra, perfecto. Que si sacaron todos blanca, entonces sería el 60%. Pero ya tienen las mismas condiciones frente a una probabilidad.
Entonces, así es como nosotros empezamos a identificar estos aspectos. No sé si tengan aquí alguna pregunta, o sigo haciendo estos para poderlo entender. Bueno. Entonces, ¿qué sucedería si yo tengo ese conjunto de datos y yo le digo tenemos dos lanzamientos o dos opciones? ¿Cierto? Usted tiene dos opciones de lanzamientos. Necesito que me pueda sacar de este conjunto la alternativa de, bueno, pongamos aquí otro conjunto más amplio y voy a tener un triángulo. Yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar una balota negra, ¿cierto? Y sacar una balota blanca, perdón, en triángulo, o bueno, para no confundirlos, porque pues uno lo podría tomar, una balota que tenga un triángulo, ahí, ¿cierto? Para que sea todo más equitativo. ¿Cuál es la balota que tenga el triángulo y la balota? Pero con la condición de reintegrar las opciones o las alternativas. Porque en este caso podemos decir que la una depende del lanzamiento anterior, ¿cierto? Entonces se me consideran como eventos dependientes. Y para esto de los eventos dependientes yo tengo que, ahorita miramos una fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. Lo voy a dejar aquí, ¿cómo se llama? Estructurado. Pero yo puedo tener en un salón dos alternativas o dos formas. Decir que aquí tengo tres mujeres y 7 hombres. Y acá tengo 5 mujeres y 12 hombres. Son eventos separados. Pues N1 y N2, ¿cierto? Mientras que en este caso, estos eventos dependen del ejercicio anterior, porque aquí me dice cuál es la probabilidad de sacar la balota negra, pues yo podría decir es 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la probabilidad de sacar la balota negra sería 1, 2 sobre 6. 2 sobre 6 sería igual a 1 sobre 3 y esto sería al, ¿cuánto dijimos? 30%, 30.3%, ¿cierto? 1 sobre 3 sería el 33.3%. Y sacar la probabilidad de sacar una balota blanca, entonces yo podría decir, porque estoy haciendo sucesos independientes, saque una y posteriormente saque otra. No estoy diciendo introduzca la mano y coja dos al azar. Porque pues si yo hago esas dos, lo que me mencionaba ahorita la compañera, decía cuántas alternativas yo tendría sacando dos balotas de un conjunto de 6. Entonces yo podría decir que salga la primera negra con triángulo, negra con blanco, negra con blanco, negra con blanco, negra con negra. La segunda opción, blanco con negra o blanco con blanco, blanco con blanco, blanco con triángulo, blanco con negra. La tercera opción, blanco con blanco, blanco con blanco, blanco con negra, blanco con... Pero esta ya se repitió. Ah, bueno, entonces es combinatorio o es permutación, sin importar como el orden. Porque como o sea, el evento se puede presentar, ¿cierto? Y entonces yo diría, tengo estas dos opciones. ¿Qué es lo que quiero?
sacar el triángulo y la balota. Entonces hago el espacio muestral. Pero acá me está preguntando que yo necesito sacar primero una balota negra y después una balota triángulo. Aquí en la una depende de la otra. Entonces decimos, para este caso, la probabilidad de que se genere el evento 1 a partir del evento 2, pues sería igual entonces al evento 1 más el evento 2, ¿cierto? Porque está dependiendo del anterior. Entonces yo podría decir que sería el evento 1, pero como se reintegra, va a ser igual más la probabilidad de que me salga el evento 2, cual que sería entonces en este caso la probabilidad del triángulo, que sería 1 sobre 6. Un sexto sería igual a la... ¿Cuánto me da? 1 sobre 6. 1 dividido entre 6. Sería el 16%. Entonces, como me dice que la probabilidad de que salga la primera negra y la segunda sea balota, entonces sería igual al 33.3 más el 16 más 6%. Y eso sería igual 40, 50, casi el 51%. Entonces ahí ya tendría la probabilidad que se me generen estas opciones. Pero cuando se generan de esta opción, de esta manera, que son completamente independientes, entonces yo podría decir que la probabilidad de que me salga mujer en los dos eventos que son independientes sería la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2. Entonces sería aquí 5 entre 12 multiplicado por 3 entre 7. ¿Y eso cuánto me da? Sería 5 entre 12. 5 dividido entre 12 sería el 0.41 y 3 dividido entre 7, 0.42. 0.42 por 0.41. Entonces, en realidad, esto me da ¿cómo es? ¿Cuánto me dio? 0.1722. O sea que la probabilidad de poder sacar una mujer de haber sacado esta más esta probabilidad va a ser del 17.2%. ¿Esto qué me lleva? A generar el siguiente concepto de la probabilidad, que lo conocemos como probabilidad condicional. Y dentro de esta probabilidad condicional lo vamos a mirar para sucesos independientes y pueden ser para sucesos dependientes. Entonces ya lo vamos a mirar. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? Podríamos decir que la probabilidad de que se presente el evento 1 y el evento 2, ¿cierto? Va a ser igual a la probabilidad de que se presente el evento 1 multiplicado, en este caso, ¿sí? Multiplicado por la probabilidad, a ver si estoy bien aquí, independientes. Perdón, bueno, sí, estoy bien. Por la probabilidad de que se presente el evento 2 en sucesos independientes. Entonces, puedo decir como ejemplo
A ver, podemos mirar. Entonces yo quiero sacar. Se realizan dos lanzamientos simultáneos. Dos lanzamientos. Entonces uno diría, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara en el quinto lanzamiento de una moneda, ¿cierto? Y que me salga cara en el sexto lanzamiento. Entonces cada uno se me considera un suceso completamente independiente. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que se me generen estos dos eventos? Y me dice que sería igual a la probabilidad de que me salga cara en el quinto lanzamiento por la probabilidad de que me salga cara en el sexto lanzamiento. Como son sucesos independientes, ¿cuánto es la probabilidad de que me salga cara? Tengo una moneda. La probabilidad de éxito es 1/2, o sea, 50%, y la probabilidad de fracaso, entonces en este caso, Q sería igual a 1 menos 1/2, que sería también 50%. Entonces, la probabilidad de que se genere este evento sería de 1/2, pongámoslo así, o 0.5, multiplicado por 1/2, que sería el otro suceso, ¿cierto? Y esto es igual a 1/4, y esto es igual a ¿cuánto? Al 25%. O sería igual al 0.25. Otro ejemplo. Si yo tengo conozco dos sucesos, que la probabilidad de que A, ¿cierto? En 20 años, pongamos aquí, entonces, se conoce que en 20 años la probabilidad de que estén vivos dos personas, A es del 0.7% y que B es del 0.5%, hagamos de cuenta que tengo un gato y un perro. Entonces la probabilidad de que el gato esté vivo en 20 años es del 70%. La probabilidad de que esté vivo el perro en 20 años es del 5%, ¿cierto? Entonces yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que en 20 años A y B estén vivos? Entonces sería la probabilidad de que ocurra el evento 1 y el evento 2 en 2 años, en 20 años, que sería igual a la probabilidad del primero, 0.7, por la probabilidad del segundo, por 0.5. Entonces esto sería igual a 0.35. O sea, yo podría decir que tengo el 35%, ¿cierto?, de probabilidad de que en 20 años el gato y el perro estén vivos. Sabiendo de que el gato, porque uno podría decir, pero es que el gato tiene mayor probabilidad, pero es que yo lo estoy mezclando con otro evento que es completamente independiente, ¿sí? Entonces, esto yo tengo que conocer. ¿Para qué? Para eventos independientes. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un evento dependiente? ¿Cómo nosotros lo podríamos trabajar? Entonces, el evento dependiente, bueno, voy a borrar esto de aquí. El evento dependiente sería la probabilidad de E y E2
Cuando hay dependencia es cuando el 1 dependía del lanzamiento anterior. Entonces podríamos decir que sería igual a la probabilidad de E1, ¿cierto? Multiplicado por la probabilidad de E1, o sea, de E2 después de haber salido E1. Sí, pues el piso no se va a ver. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Vamos a mirar, a ver, el caso de las bolas, ¿cierto? Que estábamos, de las balotas que estábamos trabajando. Entonces yo puedo decir, tengo un conjunto de balotas que van a ser 3 bolas blancas y 2 bolas negras, o 2 balotas negras. Y entonces me digo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de poder obtener la primera que sea de color negro, la balota, ¿cierto? Y la segunda también sea de color negro. Y aquí hago la pregunta, no se devuelven. Porque si se devolvieran, se me convierte en un evento independiente, ¿cierto? Pero como lo estoy generando de manera dependiente, sería la probabilidad de la primera, ya habíamos dicho, 1 sobre 5, multiplicado, perdón, según esto, sería la probabilidad del primer evento de que salga negro, más la probabilidad, por la probabilidad de que haya salido en la primera negro, o que la segunda sea negro después de haber salido la primera negro. Entonces, en este caso diríamos 1.1 sobre 5 multiplicado por P, pero este P, ¿a qué hace referencia? Sería igual, si la primera era 2/5, la segunda va a ser 1/4, ¿cierto? Por 1/4. Entonces, ¿cuánto sería esa probabilidad? Ahí nosotros lo podríamos trabajar y sería 2, perdón, aquí era 2/5, ¿no? Porque son 2. 2/5 sobre 1/4, entonces esto sería igual a 2 sobre 20, 1 sobre 10. Que esto sería el 0.1, ¿cierto? O el 10%. Entonces ahí ya estoy trabajando dos conceptos de probabilidad condicional. La primera cuando es independiente y la segunda cuando cuando no se devuelve. Hagamos un ejercicio con estas dos, a ver, pensemos para el caso de estudiantes de mecatrónica. A ver. Que sean independientes. Si serían independientes, ¿cómo lo sacamos? Entonces tenemos una muestra donde tenemos 5 mujeres, 12 hombres, ¿cierto? Y necesitamos que sean sucesos independientes. Que sean independientes ya. Entonces puedo decir que sean mujeres y de estas mujeres yo tengo 2 con gafas y 3 pues sin gafas, ¿cierto? Lógicamente. Y de aquí serían que yo tendría de los 12 hombres 3 con gafas y 3 sin gafas. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad
de hacer un ejercicio, de sacar a esas personas y que me salgan, bueno, pues que si lo hago, lo haría, que tengan gafas. Pues yo podría decirlo de dos formas. Las 2 y las 3 serían 5 sobre el espacio muestral de 12, de 17. Bueno, podría ser 5 sobre 17. Pero si yo los tuviera de manera separada, yo podría decir que esta probabilidad sería 2 de 3 multiplicado por 3 sobre, aquí no son 6, sino sería 9. 3 sobre 9. Entonces esto a mí me va a dar, a ver, 2 dividido entre 3, 0.6, 3 dividido entre 9, 0.3 por 0.66666, a ver, igual por 0.66666. Entonces esto a mí me daría el 0.22222, o sea, el 22%. Porque del otro lado, pues simplemente a mí me saldría 5 dividido entre 17. Aquí me saldría el 29%, pero es que yo no lo estoy trabajando de manera directa, sino como sucesos independientes. Ahora, pues uno lo que debe es hacer el planteamiento de qué es lo que se está buscando, ¿cierto? Yo podría tener entonces otro evento, el que decía la compañera. Tenemos un dado y voy a lanzarlo 20 veces. Ojo, es que es la redacción. Entonces yo quiero saber que en el lanzamiento 10 me salga un valor menor a 5 y en el lanzamiento 11 me salga par. ¿Cuál sería la probabilidad de que me ocurran esos dos eventos? ¿Cuánto sería? Entonces, como son sucesos independientes, podría decir que en el primer caso me dice que salga menor a 5. Entonces sería el espacio muestral, yo lo podría hacer aparte. E1 sería igual, menor a 5, o sea que salga 1, 2, 3, 4 y 5 no entraría porque me dice que sea menor, no me dice menor o igual. Entonces sería 4 de 6, o sea 4 sextos, que esto sería a 2, sería 2 tercios. Y nuevamente volvemos a la probabilidad inicial, que sería 2 dividido entre 3, 0. Sería el 66.6%. Y el segundo lanzamiento que me salga par sería E2, que salga par 2, 4, 6 dividido entre 6, o sea, perdón, sería 3 entre 6, y esto sería un medio, o sea, sería el 0.5. Entonces, la probabilidad de que salga E1 y E2 sería igual a la probabilidad del evento 1 multiplicado por la probabilidad del evento 2. Sería del primero 0.666 por el segundo 0.55. Entonces, en este caso, nosotros diríamos 0.66 por 0.5. Entonces, la probabilidad de que lanzando el primer dado, ¿sí? O el lanzamiento 10, que sea 10, y que sea en el lanzamiento 10 que salga un valor menor a 5, y en el lanzamiento 11 que me salga un par, es del 0.33
o sería en este caso el 33%. ¿Sí? En este caso estamos hablando de eventos que sean independientes, que el uno, digamos, no tiene relación con el anterior. Y cuando hablábamos de sucesos ya dependientes, ¿cierto? Y en sucesos dependientes, ahí sí podríamos decir el espacio muestral. Tengo un conjunto de 20 estudiantes, de los cuales 3 son mujeres y 17 son hombres. Entonces, voy a escoger uno a uno, ¿cierto? Uno a uno. Entonces voy a sacar, le digo que cuál es la probabilidad de que se presente el evento 1 y el evento 2, sabiendo que E1 es igual, pongámosle, que la primera sacada sea mujer y en la segunda sacada salga un hombre. Entonces yo podría decir, aquí sería la probabilidad del evento 1. Una mujer sería 3 de 17, PR, ¿cierto? Multiplicado por la segunda. Si ya salió la primera mujer, entonces ya me quedarían 2 de 17. Pero el segundo evento es un hombre. Pero como no estoy devolviendo, ¿cierto? Sería hombres 17 sobre 19. Entonces, en este caso, como son sucesos dependientes, sería 3 dividido entre 17, sería 0.17. 0.17 multiplicado por 17 dividido entre 19 por el 0.89. Y esto lo que hacemos es multiplicar 0.17 por 0.89. Y esto es igual al 0.1513. O sea, el 15.13% tengo la probabilidad de que me genere el siguiente evento. Que yo saque al azar una mujer y que el del segundo intento saque un hombre. Sería el 17.3%, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta. Puede ser que el de la mujer sea más bajo que el de los hombres, pero al ser unos eventos seguidos, unos eventos dependientes, pues esta probabilidad va a aumentar. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Ah, perdón. Tienes toda la razón. Claro, aquí es sobre 20, ¿no? 3 dividido entre 20. Aquí sería el 15%. 15. 0.15 por 0.89. Gracias. Sí, ahí estaba mal con ese espacio muestral. Ahí Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Bueno, esos serían entonces los eventos, la probabilidad condicional en el sucesos independientes y sucesos dependientes. Ahora, puede presentarse la opción
que sean, en este caso, sucesos excluyentes. Entonces, esos sucesos excluyentes, nosotros lo que vamos a trabajar es decir que puede presentarse la opción, un ejemplo, de que yo tuviera aquí un conjunto de balotas o de figuras y yo lo que estoy buscando, ¿cierto? Es sacar, a ver, tengo una esta, que sea excluyente, a ver cómo lo sacamos. Tendrían dos opciones. Tengo, a ver. Pueden ser así, pero estas vienen pintadas. Puedo tener un conjunto, ¿cierto? Que pueda excluir, o sea, que tenga la alternativa de sacar o el uno o el otro, ¿cierto? Pero puede sacar, o sea, yo puedo decir que salga el triángulo, pero que no salga, pues a ver, puedo decir que salga una figura que sea triángulo, pero que no sea pintada, ¿sí? O a ver, busquemos el juego de cartas. Veamos una baraja que tiene bastantes. Entonces, una baraja de cartas, ustedes saben que tiene las diferentes opciones. O sea, eliminemos este. ¿Cuáles son los conjuntos de cartas que salen? Entonces, tiene picas, corazones, trébol y el otro es rombo, ¿cierto? Rombo sí. Son 4 conjuntos de cartas. Cada una va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9. Y de ahí viene J, la Q y la K. Ahí me hace falta, el 1 es el As, ¿no? As y empieza 2, 3, 4, J, Q, K. Lo mismo viene acá. Lo mismo viene acá y lo mismo viene acá. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12. Si no estoy mal. No, viene el 1 y el As, ¿no? As y el 1. Porque son 13 cartas en total. 13 cartas en total. Ahora, ¿cuántas serían en general? O sea, yo tendría un conjunto conformado por 13 por 4 son 50 y 13 por 4, 52 cartas que tenemos en ese espacio muestral. Bien, yo diría, en el primer caso, en una probabilidad simple, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 3 de picas o 3 de corazones? Para entenderlo así, 3 de corazones sería una sola carta que existe, que sería el 3 sobre 52, ¿cierto? Ese sería un evento simple. Un evento dependiente, probabilidad dependiente, que sea E1 y E2, sabiendo que E1 es que salga el 3 de corazones y E2 que salga K de rombos, ¿cierto? O podría ser
un evento dependiente que me salga acá, no importa cuál sea. Entonces sería la primera 3,52, ¿cierto? Que sean, independientes, que la primera sea acá, retorne, ¿cierto? Y que la segunda sea acá, perdón, la primera sea 3 y la segunda sea acá. Entonces acá tengo 4 de 52. Entonces multiplicamos 3 por 52 por 4 sobre 52 y ahí me da la probabilidad. La probabilidad de que sea dependiente. Entonces, que salgan sería probabilidad E1 y probabilidad E2. Entonces yo podría decir que en la primera sea que salga cualquiera de rombo y la probabilidad 2 que sea después de sacar esa de rombo que la siguiente sea cualquiera de corazón. Entonces la primera sería cualquiera de rombo 13 sobre 52 multiplicado por cualquiera que sea después de corazones, pero ya no serían 52 sino serían 51 porque ya saqué una de rombo. Entonces serían 51 por 13. Aquí yo estaría trabajando los momentos que hemos visto. Probabilidad simple, un evento sobre un espacio muestral. Probabilidad independiente o probabilidad condicional, que sería un evento independiente y después que saque otro evento independiente. Y las multiplicamos. La tercera, probabilidad con eventos dependientes, que primero saque una y después saque la otra. Entonces lo que hacemos era, como ya hay una dependencia, le vamos quitando las alternativas. ¿Sí? Y la cuarta, que es la que estábamos mirando, que son sucesos excluyentes. Entonces, ¿cómo los sacábamos esos eventos excluyentes? Podríamos decir, vamos a sacar la probabilidad de que se genere E1 y E2, sabiendo que E1 es un as, ¿cierto?, de la baraja. Vamos a sacar ese as y E2 sería sacar un rey, o en este caso una K, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo manejamos cuando son excluyentes? En este caso, diríamos que sería la probabilidad 1 más la probabilidad de tomar el 2. O sea, yo que necesito saber en este caso que estoy pidiendo o el 1 o el otro. Pilas con esta información. Aquí estaríamos hablando de, estaría incluyendo, yo necesito sacar o que me salga el primero o que me salga el segundo. Entonces yo lo que hago es tomar la probabilidad del evento 1, en este caso, ¿cuánto sería? Sería 1 sobre 13 por la probabilidad, o perdón, más la probabilidad del segundo, que sería 1 sobre 13. ¿Cuánto me da esto? Serían igual a 2 sobre 13 2 sobre 13, a ver, 2 dividido entre 13, sería igual al 0.1538, o sea, el 15.38%. Porque estaríamos entonces, la otra sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dividido entre 52.
Este que yo estoy generando aquí, ¿cierto? Que se me conoce o el uno o el otro, es como haberlo trabajado la probabilidad de que sea un as de rombos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo decir en un conjunto que tengo 4 as y 4 reyes de 53 cartas. Entonces, ¿cuántas alternativas tendría? Tendría 8 sobre 53 y esto es igual a 15,38%. Sería exactamente igual. Entonces, miren, cuando yo estoy generando un espacio muestral, ¿cierto? Como en el caso del dado, perdón, voy a tomar este caso. O sea, yo les decía, tengo el dado A, que sería igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y si yo diría A, necesito que sean pares. Entonces sería, o sea, dar esta información A igual a par, sería como decir A igual al evento 1 más el evento 2 más el evento 3. ¿Por qué? Porque el evento 1 sería evento 1 que sea 2, el evento 2 que sea 4 y el evento 3 que sea 6. Por lo tanto, la probabilidad de que me salga el E1, E2, E3 sería igual a un sexto más un sexto más un sexto, que esto sería igual a 3 sextos y esto es igual al 50%, que es lo mismo que acabamos de hacer. Estamos mirando eventos, sucesos excluyentes, pero en este caso estaríamos haciendo eventos incluyentes. O sea, estoy incluyendo el uno con el otro. Pero puede presentarse en un conjunto de datos, ¿cierto? Puede presentarse en un conjunto que yo les diga, necesitamos que me salga esta probabilidad. Perdón, ¿dónde está? Ya. Entonces puede generarse, bueno, esto lo borramos aquí, y puedo generar esta otra probabilidad que ya me genera una exclusión, donde diría que la probabilidad de que se generen estos eventos con exclusión sería igual a la probabilidad que me genere el evento 1 más la probabilidad de que me genere el evento 2 menos la probabilidad de que me genere el evento 2 después de haber salido el evento 1. ¿Cómo lo entendemos mejor este concepto? Cuando en ese mismo conjunto, en esa baraja, decimos que necesitamos sacar, necesitamos sacar un evento que sea un as, un evento 2 que sea sacar unas picas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Yo estoy diciendo que necesito sacar un as. Aquí puedo tener un as, acá tengo otro as, acá tengo otro as y otro as, ¿cierto? Entonces tendría la probabilidad de generar estos 4 ases, que serían 4 ases sobre 53, ¿cierto? Entonces sería 4 sobre 53. Pero yo también quiero sacar picas, que sería todo este conjunto de cartas, que serían, en este caso, 13 sobre 53. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo sacar el mismo evento, o sea, en este caso, o sea, el as que yo ya lo había sacado anteriormente. Entonces lo que tengo que hacer, o sea, no puedo decir, ahí lo que hago es excluir. No puedo dejar dentro del mismo conjunto, o sea, sacar un valor en la misma probabilidad. Entonces yo diría, tengo que decir
que salió el as en la anterior opción, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos que esa probabilidad de que ya se presentó la salida del as en el anterior evento, entonces aquí me va a generar ese resultado, que sería, ¿cuánto es? Es un evento sobre todas las 52 cartas. Y para poderlo generar esta exclusión, entonces yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que se me genere estos eventos? Va a ser igual a la probabilidad del E1 más la probabilidad del E2 menos la probabilidad del E2, perdón, del E1 línea E2. Esto quiere decir que fueron el evento 2 después de haber salido el evento 1. Entonces en este caso sería 4 sobre 53 más 13 sobre 53 menos 1 sobre 52 cartas. 53 porque estoy diciendo, estos son 52, perdón. Son 52 cartas. Y pues aquí sumamos esto y me da 4 sobre 13. Que en líneas generales me va a ser igual a 4 dividido entre 13 al 30.447%. Entonces ya vamos a identificar probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que usted colocando o de un conjunto de datos tenga estas opciones? Ahí le van a generar esas alternativas. A ver, busquemos unos ejemplos. Vamos a hacer este ejemplo o este ejercicio. Entonces yo les digo, para que ustedes lo hagan, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que la suma de dos dados sea 7? Pregunta, a ver, miremosla ahí un poquito y me cuentan, ¿vale? ¿Cómo? ¿Por qué? Háganle.
Aquí sería 2. Espacio muestral. Sería. Uno entre 6 sería el 0.16, si estoy mal, ¿no? ¿Sí lo ven? Ay, ya, ya. ¿Lo hizo diferente? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál, perdón? Claro, es que yo tengo aquí el dado, ¿no? Aquí. Entonces, como son dos dados que me están pidiendo, entonces puede ser que el primero cae 1, aquí. Perdón, aquí es 1, 6. En el primero me cayó 1 y en el otro cayó 6. Pero puede ser que en el otro lanzamiento, en este cayeron 6 y en este cayó 1. Por eso miramos que está las dos opciones, uno con 6 y el otro con 1. El uno cae con 3, el otro cae con 4, el otro cae con 2 y el otro cae con 5, ¿cierto? Por eso nosotros identificamos cuál es cada uno de esos eventos que estamos manejando. Denme 5 minuticos, perdón. O sea, entenderla, o sea, comprender esta parte del espacio muestral. Ahora, como estamos mirando eso del espacio muestral y ya empezamos a hablar de diferentes alternativas, porque es muy diferente trabajar un dado, que son 6, a trabajar es que esto es una probabilidad simple, pero ya vamos a mirar una probabilidad que es más compleja, que es la que ustedes estaban ahorita haciendo. O sea, que ya existe una relación de un evento con respecto al otro. O que salgan dos eventos simultáneos. O que salgan diferentes alternativas para poder hacer este ejercicio. Vamos a mirar entonces ahora lo pertinente a análisis combinatorio.
¿Qué es el análisis combinatorio? Pues prácticamente es ese principio que se maneja para poder generar las alternativas, ¿cierto? O las opciones que se pueden presentar en un espacio muestral n veces. Entonces yo lo que puedo conocer es identificar las diferentes alternativas o bueno, opciones que puedan aparecer bajo un espacio muestral. Entonces cuando yo hablo que tengo dos eventos, un evento 1 que puede suceder n veces y tengo un evento 2 que puede tener n veces, o sea, n2 veces, pues cuando yo los junto, esos dos eventos sería n1 con n2 por n2 por n1 y n veces con el otro evento, ¿cierto? Entonces la idea que nosotros buscamos es conocer cuáles son esas alternativas o el número de veces que se puede generar, en este caso, que se puede generar un experimento o en este caso un evento o un suceso, como lo quieran tomar. Y para esto vamos a tener en cuenta, por ejemplo, yo podría decir, tengo 3 candidatos a la gobernación. Tengo 3 candidatos a la gobernación y 5 candidatos para alcaldes. Entonces, ¿cuáles son las diferentes opciones que se me pueden generar? Entonces, en este caso voy a decir que sería el N1, las diferentes opciones de N1 multiplicado por N2. Entonces sería N1, en este caso, que se pueden hacer son 3 por 5, que serían 15 veces o 15 alternativas combinadas y ordenadas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, tendría 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que decíamos, va el primero con el así, tan, 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 tan. Listo, 5. Otras van así, otras 5, 10. Y otras van así, otras 5, 15 veces, ¿cierto? Pero yo también podría hacerlo, o sea, de esta dirección o podría hacerlo también de esta dirección. Y ahí empezamos a tener las diferentes opciones que se me podrían repetir. Pero acá les queremos sacar combinadas y ordenadas. O sea, que no se me repita en el mismo espacio muestral el mismo conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, como ya lo tenemos así, vamos a mirar una información que es pues ya matemática, que se conoce como el factorial de n, factorial de n, ¿cierto? Que nosotros lo manejamos como n factorial. ¿Qué quiere decir ese n factorial? Prácticamente se lo denota de esa manera y lo que estamos haciendo es ir a trabajar n veces, por ejemplo, n a la n, ¿cierto? En este caso lo podemos tomar, perdón, es n factorial. Sería igual a n por n menos 1 por n menos 2 por así sucesivamente hasta 1. Para poderlo identificar, un ejemplo, podemos decir que 5 factorial es igual, ¿cierto? Aquí es por a 5 por 4 por 3 por 2 por
1. O sea, cada vez va bajando n menos 1. Y entonces 5 factorial serían 5 por 4, 20, por 3, 60, serían 120. ¿Cierto? Este es un primer concepto que vamos a manejar, el 5 factorial. Para poder llegar entonces ahora a hablar de la famosísima permutación. Entonces, ¿qué es una permutación? Entonces, la permutación es la identificación de las diferentes, o es la combinación de las diferentes opciones sin orden. ¿Y cómo sacamos esa permutación? A ver, perdónenme, acá lo tenemos. Perdón, esta es ordenada, ¿no? Una permutación ordenada. Entonces, para poder identificar la permutación, nosotros vamos a trabajar esta forma. N permutación en R, ¿cierto? Que eso quiere decir, en este caso, que vamos a buscar diferentes, o sea, en este caso lo vamos a tomar N como la muestra y R, en este caso, los grupos que queremos trabajar. Y la fórmula de esta permutación sería igual a N factorial sobre N menos R factorial. Entonces, ¿cómo nosotros lo podríamos trabajar o cómo lo podríamos conocer a esa opción? Podríamos dar inicio que tengo un conjunto de letras donde está A, B y C, ¿cierto? Y a mí me interesa sacar unas muestras o unas opciones que sean en parejas o que sean de 2 en 2, ¿cierto? O que vayan en subgrupos de 2. Necesito estos 3 datos arreglarlos en subgrupos. O sea, si yo lo hiciera manual, dijera A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B. Entonces, ¿cuáles son las permutaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Tendríamos las 6 opciones. Si yo lo hago de esta manera, entonces, ¿cómo lo podríamos trabajar? Pues yo diría 3 permutado, ¿cierto? En los subgrupos, en 2. O sea, la muestra sería el subconjunto y lo voy a permutar en 2. Entonces sería 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. ¿Y cuánto me da 3 factorial? 3 por 2 por 1 sobre 1 factorial. Entonces sería 1 por 1, ¿cierto? 3 menos 2 sería 1 factorial. Cancelo 1 con 1. 3 por 2 me dice que son 6 alternativas, que son las que estamos manejando acá. En el ejercicio que habíamos dicho anteriormente, que nos había explicado, que pues nos habíamos dicho las opciones, ¿cierto? Tendríamos un espacio muestral de 6 dados, entonces en este caso tendríamos, no serían 6 porque, bueno, sí, tendríamos 6 del uno y 6 del otro, serían 12 datos, ¿cierto? Que van a combinarse, o me pueden caer 6 alternativas, ¿no? 6 permutado en 2, entonces serían
12 dividido entre 2. Serían 12 factorial sobre 10 factorial. Entonces sería 12 por 11 por 10 factorial sobre 10 factorial. Entonces cancelamos y 12 por 11 en este caso nos va a dar las diferentes opciones. A ver, 12 por 11. Tendríamos 132 alternativas de poder combinar, ¿cierto? O sea, ¿cuál era mi espacio muestral? Tendríamos del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 del primero. Y tendríamos del segundo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ah, bueno, pero es que aquí tengo las diferentes alternativas de combinar este conjunto de datos. Sería 1 con 1, aquí sería así, 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 ¿cierto? Si yo los tuviera de manera independiente, no, entonces sería acá 6 nomás, ¿cierto? 6 factorial entre 4 factorial. 6 por 5 por 4 tendríamos 30, 6 por 5, 30 alternativas en permutación, ¿sí? Porque tendríamos ese espacio muestral más grande, ¿cierto? Y tendríamos el segundo, que lo queremos trabajar ya, o sea, el uno es en la permutación y la otra es la combinación. Y la combinación, nosotros vamos a manejar n combinado en r, que la fórmula sería de esta forma, nr, ¿cierto? Y para conocerla, entonces esto es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Entonces ahí nosotros vamos a tener ya las diferentes alternativas para poder trabajarla en subconjuntos. Entonces, en el primero, en la permutación, para tener en cuenta, en la permutación es n permutado en r y en la combinación es n combinado en r. En este caso, lo que estamos haciendo es mirar las diferentes alternativas. Entonces, en la primera dijimos que era n factorial sobre n menos r factorial. Y en esta combinatorio es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. ¿Sí? Que hagamos un ejemplo. Tenemos un subconjunto, a ver si te lo conozco por acá. Entonces tengo lo mismo, las letras A, B y C, y queremos trabajarlas combinado en parejas o en pares. Entonces, en el primer caso, habíamos dicho, si eran 3, sería 3 factorial, ¿cierto? 3 por 2 por 1 sobre 3 menos 2. Entonces, 1. Que esto sería 6, que son las 6 alternativas que habíamos visto. Y si yo lo quiero combinatorio, en este caso me diría que tengo que trabajar 3 factorial, entonces en este caso sería 3 por 2 por 1, perdón. ¿Aló? ¿Sí? Ya. No, pues tiene que bajar. Déjela. Entonces sería 3 por 2 por 1 por r factorial, que sería 2 por 1 multiplicado por 2 menos 1, 3 menos 2 sería 1 factorial.
Entonces cancelamos 1 con 1, 2 con 2 y me quedaría 3 sobre 1 igual a 3. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Tengo aquí para hacer A con B, A con C o B con C. ¿Sí? Que son las que de pronto no se me van a repetir. En cambio, acá teníamos A con B, A con C, B con A, B con C, C con A y C con B. Entonces, miren que lo que hicimos. La permutación a mí me permite identificar el conjunto de datos sin importar el orden, o sea, los que vienen. En cambio, en la combinación, aquí me dice que un solo subconjunto debe ser con A con B. Y aquí tenía A con B y B con A. Entonces, en la combinación me dice que este es el que debería trabajar y no este, porque pues aquí se me está como repitiendo el conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que identificarlo para poder entonces entender ya el concepto que va a venir más adelante, que se conoce como la distribución de probabilidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Tenía aquí unos ejemplos. Chicos, ¿dónde está la permutación?